Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos en el acontecer de este maravilloso día que nos regala el Señor, 11 de junio del año 2022, en el campus de la Fundación Amaya, la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, esta que nos convoca, y Dios mediante en breve la Fundación Cambio Gnosis. En Jericó, Cartama, sureste de Antioquia, Colombia, Abya Yala, conmemorando especialmente por recomendación de la Santa Iglesia Católica, pero retomando el nombre que Antigua en Antioquía fue donde se llamó por primera vez a los discípulos de Jesús cristianos, orgullosamente en Cristo Jesús nuestro Señor, siguiendo como testimonio de vida con María Santísima, su madre, y José Santísimo, su padre putativo, la familia de Nazaret. Y aquí precisamente nuestra catedral, Nuestra Señora de las Mercedes, conmemoración los sábados a nuestra querida Madre Santísima. Hoy precisamente se hace la pausa en la lectura de la palabra para escuchar las narrativas de los hechos de los apóstoles y recordar, resituar en el corazón lo que en el pensamiento, lo que en el accionamiento diario nos aleja un poco, nos distrae, nos enturbia el camino de la verdad, la justicia y el amor, en regalo maravilloso de Jesucristo por el Espíritu Santo. Amén. En el sentido que se viene proclamando la palabra de hoy, precisamente en el Evangelio de San Mateo también, cuando envía Señor a los apóstoles, porque ya han sido consagrados, han recibido la gracia del Espíritu Santo y han sido ungidos por las manos en esa vida sacramental, evangelizadora, de ser testimonio en palabra, hechos y acciones. Eso convoca una sistemática incorporación desde que se insufló en la palabra por el Creador, ahora en Jesucristo su Hijo amado, y ahora de quienes han sido consagrados y quienes oramos por seguir en este laicado, continuando ese proceso para seguir tratando de llevar esa coherencia. Al ser instaurado allí ese acontecimiento de la gracia, de los dones, de las virtudes como un órgano marco del Espíritu Santo, que somos todos, la naturaleza toda, todos los seres, sus devenires y aconteceres, como podrán observar y escuchar allí, o sentir desde el alma, desde la mente y el cuerpo, llueve copiosamente, un día nublado, aciago, como se dice. Pero la vida sigue en las especies, continúan sus devenires y satisfacen sus necesidades, sin que tengan esos nombres, sino que simplemente conectan con la Madre Tierra, la Madre Celestial. ¿Qué diferencia hace con nosotros, que somos corpus, humus, materia orgánica? Se supone que las inteligencias, las tenemos conciencia de qué es inteligencia, de qué inteligencias por virtud del Espíritu Santo tenemos y de qué uso hacemos de ellas, cómo, para qué, por qué. Hay una conexión a partir del ser consciente de esas inteligencias con las creencias. Tenemos clara la fe, la confianza y la esperanza en Dios, y en el crecer con las vivencias. Sí nos han servido para crecer espiritual, intelectual, emocional, más que biológica y naturalmente, materialmente. Eso está circunscrito en la gracia divina de tener la vida, como todas las especies, todos los espíritus polinizadores. Ya lo que sigue de ahí es ir descubriendo, ir redescubriendo, ir
descubriendo con otros el ser siendo y el ser aconteciendo, en virtud de un orden natural, que como órgano macro espiritual conecta todos los espíritus que somos siendo, tejido orgánico, tejido intelectual, tejido místico. Bueno, pregunta por la conexión, empieza a preguntar por la coherencia entre sentir, pensar y actuar, en este caso ambientalmente, en el orden natural, pero en el caso de nuestra fe, precisamente en el orden natural de la creación y en la única verdad, justicia y el amor instaurado a través de Jesucristo por el Padre, que ha sido, que es y que será omnisciente, omnipresente y omnipotente. El Señor revela a las naciones su justicia divina, su verdad divina y su amor divino. Lo demás es desorden espiritual, intelectual y emocional. Y amorosamente todos hemos pasado por ese proceso. A eso se debe nuestra presencia en la tierra, a tratar de ir descubriendo, conectando con y transformando. Ese es el tercer momento. Transverberación, decíamos ayer, seguir ese fuego eterno, sentir ese fuego eterno de Jesucristo en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, como Teresita de Jesús y tantos otros santos. Hoy precisamente, y seguimos, esto cayó en gracia de Dios en una polifonía exquisita de poder sintonizar la palabra de Dios en una correcta interpretación de ella, de la vida y obra de Jesús, por tanto del mundo natural, del orden natural y de la función natural, o no se diga función, de la gracia divina que como natural hemos recibido. Y para ir descodificando ese lenguaje, que es lo que nos muestra aquí la maestría en ciencias del ambiente, en este libro, Principios para la Educación, Cultura y Formación de una Conciencia Ambiental, es empezar a descodificar ese lenguaje tóxico, esas formas de expresión, esas formas de relacionamiento, esas formas de intervención y todos los desarrollos conquistados, intervenidos y abusados, y quizá también en nombre de nuestra Santa Iglesia Católica, de los cruzados, por las condiciones del momento. Habrá que comprender, no tenían la gracia del Espíritu Santo como ahora, no habrían tantos testimonios, ni habrían tantas elaboraciones humanas, tantos avances, tantos desarrollos, que todos no son malos, todos no se alejan de Dios, todos no son inconformes al orden natural, pero tratamos de que allí lleguen. Y esa ruptura del lenguaje, de la práctica mal denominada cultura de la globalización financiera, ética fiscal, ética de la división humana. Mire lo que dice, escuchen por favor, en el capítulo 3. Una correcta creación o co-creación con el Padre, caminando con Jesucristo, de la naturaleza, de la vida, de su perdurabilidad o coevolución, requiere que todas las inteligencias, en este caso del hombre, habría que preguntar en otros espíritus, en otras especies, en otros seres, si habrá inteligencia como esas teorías que se han hablado allí del Homo sapiens derivado del mono, las teorías de Occidente, provenientes de
del hombre de Cromañón y bueno, toda la evolución humana desde allí, o la otra, de la negra bosquimana, de la cual viene toda la especie humana, o nuestros hermanos originarios, que todos venimos de la tierra, como genética. Lo que sí es claro es que la genética, la nemética como información cultural, la primera como información natural y la tercera como información energética, las tres en una síntesis maravillosa, única, interminable porque es eterna, y hacia la perfección, que es Dios, es la que permite la vida en gratuidad y las inteligencias y lo que a partir de ahí se haga, en gratuidad no de dinero, sino naturalidad, para ir corrigiendo el lenguaje. Observen que uno mismo cae en desgracia por eso, porque ya estamos intoxicados y hay que hacer un proceso de desintoxicación, de sanación, de restauración, de resurrección, de reconversión en Jesucristo. Allí entonces esa renaturalización del hombre en el orden natural, porque lo que ha venido es una incorrespondencia entre la vida y la naturaleza, y por tanto en los llamados ritmos de evolución, o los necesarios procesos de coevolución natural, social y cultural, dígase ambiental, o en síntesis, una coevolución en el orden natural. ¿Cuál? El de la creación, el del creador, cuando insufló palabra, acción creadora y transformación liberadora a partir de allí. No lo que ocurre, esclavizadora, o esclavizante, o esclavista de otros seres, de sus condiciones, de sus estilos de vida. Entonces, todo eso por el individualismo, el esnovismo, el consumismo, que desde esa fiscalización del ser, de su conciencia, de su conexión mística, de su conexión mental, de su conexión emocional, por tanto de su conexión natural con la tierra, la madre tierra, el Laudato Si, ha ido causando la corrupción no natural o antinatural o llamada artificial, porque vivimos una ilusión, una fantasía, diría ser una mentira. Y esos son los gobiernos, esos son las economías, esos son las sociedades basadas en suciedades. Decía Jaime Garzón en algún momento, en paz descanse, Suciedad, un programa que tenía en televisión, que son pronósticos del tiempo, mal denominado así, del espacio, mal denominado así, de los eventos, mal denominados así, porque todo eso hace parte de un complexus espaciotemporal que bioenergéticamente, a nivel espiritual, intelectual y emocional, conecta al ser siendo uno más de los seres polinizadores del planeta, de los astros, de lo creado, lo creable y lo co-creable en gracia de Dios. Pero hay que trabajar. Meditación y oración, ayunación permanente, sacramentos, bautismal, la gracia del Espíritu Santo, eucarístico, la comunión, común unidad, compartir todo. Bien en cuanto a bendición, en cuanto a prosperidad, no se habla de bien de capital, ni capital natural crítico, ni de recursos, no. Ni es tener, ni poder, ni placer lo que nos mueve. Y de allí la congregación para seguir este proceso que se llama evangelización. Ser coherentes en sentir, pensar y actuar, nuestro ser, vida y obra. Amornización de procesos. En Jesucristo, camino, verdad y vida. Es la declaración que hoy en día nos manda el Espíritu Santo a todos nosotros, servidores de esta propuesta de evangelización del orden natural. Amén. Y ahí esa es la recomendación para poder contextualizar todo.
generar de ahí la base teórica, práctica, sistémica, en estas coordenadas reales y proponerlas en una co-construcción entre todos seres amados. Sea esta la síntesis que quería presentar de este llamado de Triangular, Fundación Amayá, Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, Fundación Cambio Gnosis, que es una de las múltiples aristas, pero la principal que mueve todas. Amén. Sigan siendo bendecidos, muy agradecidos. Hasta pronto.